A continuación, se va a realizar la conferencia internacional Fundamentos de la Construcción de Paz. La misma está a cargo de Francisco Díez, quien viene del hermano país de Argentina. Él es mediador y experto en diseño de procesos con amplia experiencia en América Latina. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una maestría de la Universidad de Gobierno de Harvard con premio por excelencia académica y estudios de posgrado en Maryland University y en la London School of Economics en mediación internacional. Ha trabajado en el Centro Carter y también en las Naciones Unidas. Recientemente fue asesor directo de María Ángela Holguín Cuellar, enviada personal del secretario general de la ONU por el conflicto en Chipre. Se desempeña hoy como consultor privado y es experto en construcción de paz, así que lo recibimos a él con un fortísimo aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a Naciones Unidas. Muchas gracias a las autoridades, a los dueños de casa. No voy a nombrar a todos porque ya se fueron nombrados antes y me imagino que estamos un poco ya con tanta palabra, geniales palabras, perdón. Voy a traer. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra usaron algunos conceptos geniales que anoté y que no quiero perder. Y como, digamos, yo tengo alguna experiencia docente, sé que después de, ¿cuánto llevamos? 40 minutos, ¿sí? Así que, por favor, les voy a pedir, vamos a comenzar esto, les voy a pedir que se paren, todos, que se paren, que se paren. ¿Zapateamos un poquito? ¿Sí? Nos acomodamos, nos soltamos un poco, ¿sí? Si alguien quiere ir al baño, no hay ningún problema, ¿sí? Se toman un segundito así, ¿sí? Como para aflojarse, y comenzamos. Bueno, voy a comenzar contándoles que, a ver si, que no sé si esto funciona. ¿Allá? ¿A dónde lo tengo que apuntar? A ver. Bueno, y no hay algo así como dice acá el amigo, meter el dedo en la tecla. Bueno, ahí está. Yo les cuento un poco de mi proceso personal para entender un poco de dónde vengo y por qué miro las cosas de la manera que la miro. No, la anterior. Ahí está. Yo quería ser psicólogo, pero mi papá era abogado. Y finalmente, como sucede en muchos casos, terminé estudiando abogacía, ¿sí? Cuando me recibí de abogado, yo no tenía mucho interés en trabajar como abogado. Pero bueno, comencé como abogado y justo en ese momento comenzaba la apertura democrática en la Argentina, entonces me metí en la campaña política, me metí en política universitaria activamente, y por esas cosas del destino terminé trabajando en la campaña del que ganó como presidente, con quien luego sería el canciller de ese primer gobierno. Y pasé a ser el secretario privado del canciller del primer gobierno democrático en el año 83. Lo más lejos que yo había ido en mi país era Brasil, Florianópolis, para ser exacto, de vacaciones. No hablaba inglés y estaba el secretario privado del canciller. Bueno, y tenía 25 años. Me tuve que amacar, pero fue una experiencia maravillosa, porque como secretario privado del canciller me tocó viajar por todo el mundo, era la época de la Guerra Fría, era el movimiento de no alineados, estaba Ronald Reagan en Estados Unidos, la guerra en Centroamérica, bueno, ese mundo que ustedes ya no conocen, por supuesto, pero que aquí hay algunos, 2 o 3 todavía que se deben acordar. Aprendí muchísimo de
del mundo y de los conflictos, porque yo era el bebé, así me decían, ¿no? En aquella época me decían el bebé, que observaba lo que pasaba, estaba ahí, nadie me prestaba atención, y entonces yo viajaba con presidentes, ministros, etcétera, y veía todo lo que pasaba. Aprendí mucho de cómo se mueve la política. Y luego de eso, luego terminé el gobierno, me fui a estudiar a Harvard, y ahí descubrí negociación, el modelo de negociación colaborativa, y me fascinó. Entonces, cuando volví, decidí que quería hacer algo con negociación. Justo comenzó en Argentina un proyecto de enseñanza de mediación. Me metí en el proyecto de mediación y entonces empecé a enseñar negociación, empecé a estudiar mediación. Dejé la política porque me di cuenta que no era para mí, que no tenía estómago para lo que tienen que hacer los políticos. Y me metí en mediación y fui del primer grupo de mediación de la Argentina. Y entonces empecé a hacer mediación en conflictos familiares, vecinales, comerciales, civiles, ¿no? Y dije, bueno, estoy practicando la psicología ilegalmente, que era lo que yo quería estudiar originalmente, porque me di cuenta que yo aplicaba las técnicas que había aprendido en los cursos de negociación y de mediación, y la gente no respondía como se suponía que tenía que responder. Y entonces dije, tengo que aprender alguna otra cosa, porque esta pareja con la que estoy haciendo la mediación en divorcio entienden perfectamente que los intereses prioritarios de los hijos, y son muy civilizados, y tienen buena formación, y qué sé yo. Ahora, cuando empezamos a hablar con ellos dos juntos, se quieren matar, ¿sí? Entonces, aquí hay otras cosas que tengo que saber, porque me di cuenta que los conflictos no son temas de conflicto, son conflictos entre personas. Y me di cuenta que las personas no son todas iguales. Vos aplicás el esquema de negociación colaborativa, decís intereses prioritarios detrás de las posiciones y todo lo demás, no se aplican igual a cada ser humano. Y entonces hay que entender cómo funciona la cabeza de las personas. Y eso era sintónico con lo que yo había visto en el campo político internacional, porque me acuerdo, siempre lo comento, me acuerdo una conversación del canciller de la Argentina con el embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, que era el general Vernon Walters, un ícono en aquel momento. Y empezaron a hablar y estuvieron como 3 horas con un whisky en la mano, y el general Vernon Walters hablaba de los conflictos en el mundo como si fuera el patio de su casa. Decía, no, lo que pasa es que en ese país el hermano del presidente se conquistó a la mujer de no sé quién, y entonces ahí hay un problema y por eso se está armando la guerra civil. O sea, igualito que Troya, ¿no? Claro, empecé a hacer mediación en este tipo de conflictos, y después poco a poco comencé a meterme en conflictos más políticos porque tenía esa experiencia anterior, ¿no? Y terminé trabajando en los últimos 25 años en conflictos políticos, de la negociación a la mediación, de la mediación a facilitación de diálogos, ¿no? Y de facilitación de diálogos a procesos de construcción de paz. Y esas 4 metodologías de tratamiento de conflicto, digamos, están todas digamos, mezcladas. Uno no hace facilitación de diálogos o construcción de paz sin negociar. Uno negocia todo el tiempo, ¿no? Hay veces que en los procesos de negociación o de diálogo hay que hacer unas mediaciones específicas. Lo más complejo es construcción de paz. Entonces, cuando me pidieron que diera 3 conferencias, yo dije, bueno, está bien. Después me dijeron que tenían que ser 3 conferencias distintas. Bueno, después me dijeron que tenía que ser en Puno y en Loreto, ¿no? Así de a poquito. Bueno, así que vamos a ver cómo sale. Entonces, elegí comenzar por lo más complejo, que son los procesos de construcción de paz, presentar algunos modelos teóricos muy brevemente, y después, tratando de aburrirlo lo menos posible, ir a las preguntas. A ver si funciona. Ahí está. Lo primero, que ustedes seguramente ya lo conocen, el triángulo de la violencia de Galtung, en donde
La violencia directa es la visible, cuando hay, bueno, estuve trabajando en Colombia 6 años, cuando hay guerra, cuando hay muertos, cuando hay ¿no? Conflictos armados, cuando hay protestas, cuando hay bloqueos, cuando hay paros, ahí hay violencia y es la violencia directa. Pero también Galtung dice, está la violencia que es menos visible, que es la violencia cultural y la violencia estructural. La violencia cultural en los modos en los que nos relacionamos, ¿sí? Y nos miramos unos a otros, y nos entendemos unos a otros, y la violencia estructural en el tipo de instituciones y procedimientos con los cuales nos relacionamos. ¿Sí? Las estructuras que construyen nuestro modo de vivir en sociedad. Y eso puede ser generador de violencias, ¿no? Y son menos visibles. Entonces, cuando hay conflictos, los conflictos no son solo de violencia física, sino muchas veces estos 3 elementos de la violencia están interconectados y hay que tenerlos presentes. Voy a usar 2 modelitos siguiendo a John Paul Lederach, un gran maestro, que es la transformación de conflictos y la construcción de paz. La transformación de conflictos es una manera de pensar y actuar sobre el contexto, ¿no? Y hoy hablaba del contexto Valdivieso, el contexto y el contenido de un conflicto social. Entendiéndolo como una parte natural de nuestra experiencia humana y como una oportunidad de cambio, ¿no? Esta es la mirada con la cual pensamos la transformación del conflicto. Esa mirada nos permite generar procesos de cambio constructivo para reducir la violencia en sus 3 niveles, directa, estructural y cultural, tanto en el nivel particular como en el nivel social. Y acá está la idea de que el conflicto es energía, ¿no? Cuando uno está en medio de un conflicto se da cuenta que ahí hay energía, ¿no? Enojo, mucha cosa física, mucha vibración de fuerte onda, ¿no? Hay energía. Y es como la energía, el conflicto. La energía puede ayudar a construir cosas maravillosas o puede destruir todo. Y eso depende cómo se canalice, ¿sí? Entonces hay que así entenderlo. 2 perspectivas frente al conflicto, la resolución de conflictos y la transformación, solo para tener idea de a dónde nos lleva la visión de la transformación. En la resolución, la pregunta central es cómo damos fin a algo que no deseamos. Paramos la protesta, hacemos que acuerden estos que están bloqueando tal cosa, se dejan de matar, hacen un acuerdo en la guerra civil. La pregunta central de la transformación es cómo damos fin a algo destructivo y construimos algo deseado. El foco en la resolución en los contenidos, el foco en la transformación en las relaciones entre personas. Capaz que es esta deformación original mía, que quería ser psicólogo de chico, pero las relaciones son centrales en todos los conflictos. Las relaciones entre los individuos, con cara, nombre y apellido. El propósito, conseguir un acuerdo y una solución al problema que genera la crisis en la resolución. En la transformación, promover procesos de cambio constructivo, incluyendo soluciones inmediatas, pero sin limitarse a ellas. En el desarrollo del proceso, el proceso se construye e inserta en las inmediaciones de la relación donde aparece el problema. Los 2 que se pelean, los alcaldes de los 2 municipios, los titulares del conflicto. En la transformación se preocupa por responder a los síntomas, pero también como prometer aquellos diversos sistemas en los que las relaciones se insertan. Visión temporal de corto plazo, visión temporal de mediano y largo plazo, mirada del conflicto, desescalar los procesos de conflicto, mientras que en la transformación a veces el conflicto es bueno para promover el cambio. Entonces hay que pensar que lo importante es cuál es el lado de oportunidad constructiva que tiene el conflicto, ¿sí? Y cuál es el lado de oportunidad constructiva que tiene la desescalada y los acuerdos. Porque ahí es donde apuntamos. Transformación de conflicto. Construcción de paz. A mí me encanta esta definición porque tiene tantas cosas. Dice,
John Paul. La construcción de paz es la confluencia intencionada de personas y procesos improbables. Eso quiere decir que ciertos procesos y ciertas personas confluyen de manera intencionada, porque si no estuviera esa intención, jamás lo harían. ¿Sí? Y esa confluencia se hace para sostener el cambio constructivo, reducir la violencia y aumentar el potencial y la práctica de la justicia en las relaciones humanas, ¿no? O sea, me parece que está como toda la idea ahí en la definición. En estos procesos de cambio constructivo, ¿con quiénes trabajamos? Pensamos el sistema en el que vamos a trabajar, se trate de 2 países o se trate de un país completo, o se trate de una comunidad, o se trate de un sistema más pequeño, ¿no? Buscamos en el sistema cuáles son los niveles de las personas que forman parte de ese sistema, en donde hay nivel alto de liderazgo, nivel medio y nivel de base. Y buscamos dentro de esas personas que están en esos niveles del sistema en el que vamos a trabajar, a aquellos líderes que le llamamos los quienes estratégicos, ¿no? Los quienes estratégicos son aquellos que tienen la capacidad vertical de conectar los niveles más altos con los niveles más bajos en el sistema y tienen la capacidad horizontal de cruzar la frontera invisible del conflicto, ¿no? A ver, ahí está. Y decimos, buscamos no cualquier líder. No necesariamente tienen que ser los jefes de cada sector. No necesariamente tienen que ser los más importantes. No necesariamente tienen que ser los que deciden. Sino que tienen que ser aquellos que tengan condiciones juntos, que si los ponemos juntos, generan un impacto particularmente constructivo. Los llamamos los líderes levadura porque, a diferencia de la masa que necesita cantidad, la levadura eleva, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que si ponemos juntos elevan el nivel de vibración y de conciencia de los demás? O los líderes sifón, ¿no? Ese mecanismo por el cual si yo absorbo en una manguerita y empieza a salir el líquido, después la pongo y el líquido sube contra gravedad y sigue saliendo a pesar de que el impulso de la primera absorción ya pasó, ¿sí? Los líderes sifón, la pregunta es, ¿quiénes son aquellos que si los ponemos juntos son capaces de caminar en contra de la corriente que impulsa la conflictividad? ¿Quiénes son capaces de generar el cambio? Entonces, esos son los quienes estratégicos que yo busco dentro del sistema en el que tengo que trabajar para comenzar a generar los cambios constructivos en la situación de conflicto. Voy a contarles 2 casos, muy brevemente, para divertirnos un poco, y mostrar cómo utilicé el modelo, que es mucho más complejo y tiene más cosas, vamos a ver si nos dan los tiempos para ver más, en estos 2 casos. Uno que es un conflicto internacional entre Ecuador y Colombia, y otro que es un conflicto en mi pueblo, mi aldea, entre 2 escuelas técnicas, ¿no? Para que vean que el sistema, digamos, el modelo se puede aplicar a un sistema muy grande o a un sistema muy chico. Entonces, yo era representante del Centro Carter, gana Rafael Correa en Ecuador. ¿Alguno conoce a Rafael Correa acá? Escucharon hablar de él, ¿no? Bueno, y resulta que estaba Álvaro Uribe, de presidente de Colombia. También alguno tiene una idea de Álvaro Uribe de Colombia, ¿no? Bueno, un líder carismático de derecha que fue reelecto en Colombia, cosa que en Colombia no pasaba, y ahora de nuevo no pasa, con muchísima popularidad. Y el otro, un líder de izquierda que venía a cambiar todo en Ecuador, ¿no? Yo era representante del Centro Carter, habíamos recibido la invitación de Correa de acompañarlo en el apoyo a la constituyente que él había armado, porque no tenía legisladores, entonces
necesitó armar una constituyente para tener ese apoyo. Y como nosotros teníamos una cierta experiencia ya en eso, nos llama al Centro Carter, y yo lo escucho un día dar un discurso en el lanzamiento del Plan Ecuador. Y él lanza el Plan Ecuador sin mencionar ni una sola vez Colombia, ni sin mencionar ni una sola vez a Álvaro Uribe, pero refiriéndose todo el tiempo a la situación en la frontera entre Ecuador y Colombia, como contracara del Plan Colombia. El Plan Colombia era un plan para luchar contra el narcotráfico y contra la criminalidad, etc. Y yo digo, bueno, acá prevención de conflictos. Acá esto se va a armar en cualquier momento. Y ahí estaba una colega mía, una académica colombiana, con la quien habíamos trabajado juntos en Venezuela, y digo, che, ¿es paranoia mía? ¿O está todo el tiempo hablando en contra de Colombia, aunque ni la mencione? Me dice, no sabes lo que pasa. Es unas tensiones espantosas en la frontera. Un grupo de académicos, amigos míos de Ecuador y otros de Colombia, estamos sacando un libro el mes que viene que se llama Vecinos y Distantes, ¿no? Digo, bueno, pero hagamos algo. Pero ¿y qué? Y no sé, le digo, qué sé yo, vamos a ver a Naciones Unidas, a ver qué inventamos. Bueno, entonces se me ocurrió utilizando el modelo, decir, bueno, a ver, ¿cómo consigo quiénes estratégicos en Colombia y quiénes estratégicos en Ecuador que sean capaces de construir un espacio que vaya en contra de esta tendencia a la confrontación que veo entre los dos países, ¿no? Y entonces le propuse a Naciones Unidas de Ecuador y Naciones Unidas de Colombia, miren, esta es la idea, armemos un grupo binacional de diálogo con ciudadanos, no oficiales, ni líderes, ni líderes de partido, ni gente de gobierno, sino ciudadanos que, como son ciudadanos, pueden hablar libremente sin comprometer la política internacional de su país, ¿no es cierto? Y generemos un espacio en donde estos ciudadanos, que son estratégicos porque le hablan al presidente de su país en el oído, porque son gente muy importante, cada uno en su sector, porque son gente respetada en distintos ámbitos, ¿no? Puedan generar ideas y llevarlas a cada uno de los dos países de cómo hacer para que estas relaciones entre los dos no exploten. Bueno, fue un trabajo muy interesante de identificar las 10 personas de Colombia y las 10 personas de Ecuador que invitamos. Y armamos el Grupo Binacional de Diálogo. Los invitamos, fue interesante porque en el diseño del proceso invitamos a estas 20 personas a 4 reuniones, una en el Centro Carter en Atlanta, una en Quito, una en Bogotá y de nuevo en el Centro Carter en Atlanta, ¿no? Invitación especial del presidente Carter, qué sé yo, 2 días de diálogo internados cada uno con la idea de ayudar a que los dos países tengan mejores relaciones. Entonces, bueno, hicimos esta iniciativa de diplomacia track 1,5, se llama, porque es diplomacia ciudadana, pero con permiso de los gobiernos. Hablamos con cada uno de los dos gobiernos y nos dijeron, sí, está bien, sí. O sea, no importa. Empezamos a identificar los nombres. Hicimos la primera reunión en Atlanta y habíamos planificado ir enseguida a pequeños grupos de trabajo. Y empezaron a hablar los ecuatorianos hacer discursos los ecuatorianos y hacer discursos los colombianos, y se estaban agarrando de los pelos. O sea, se estaban diciendo unas cosas horribles, diplomáticamente, y se generó una tensión en el aire así. Mi colega con la que estaba cofacilitando me dice, Fran, vamos a los grupos. No sé si lo vas a poder llevar a los grupos, le digo. Vos dejamos. Entonces ella va y dice, bueno, tenemos pensado ahora ir a trabajar en pequeños grupos para qué sé yo. Y se levanta Antonio Navarro Wolf de Colombia, ex comandante guerrillero del M-19, líder político de Nariño, y dice, ¿qué grupo? Ni grupo. Yo quiero que todos los ecuatorianos
escuchen lo que nosotros los colombianos tenemos para decirle y nosotros queremos escuchar lo que ellos tienen para decirnos a nosotros. Así que nada de grupo sí, nada de grupo. Bueno, seguimos todo el día así. Hice algunas modificaciones de proceso, como por ejemplo hacer el break de almuerzo más largo. Inventamos un paseo por el jardín del Centro Carter después del almuerzo. Hice los breaks de café un poquito más largos y entonces en el break iba y buscaba un ecuatoriano joven y se lo presentaba a una periodista joven de Colombia, ¿no? Muy bonita ella, y decía, bueno, miren, ¿no? Que son de la misma generación. Bueno, al final del día, lo que hicimos fue transformar todas las cosas malas que se dijeron en obstáculos. Hicimos una lista de obstáculos para las relaciones bilaterales y las pocas cosas buenas que se dijeron en oportunidades. Obstáculos porque los obstáculos son superables, ¿viste? Por eso se llaman obstáculos. Bueno, y oportunidades. Y con eso hicimos la agenda del día siguiente y más o menos zafamos la primera reunión. La segunda reunión en Quito, resulta que el ex canciller colombiano abre la reunión y dice, yo quiero comenzar diciendo que lo que nos pasó en Atlanta me enseñó el verdadero sentido de la palabra catarsis, porque eso es lo que hicimos, una catarsis. Y esa reunión segunda en Quito salió maravillosa, maravillosa. Armamos grupos, sacaron propuestas de gabinetes conjuntos en la frontera, de proyectos académicos mixtos, de programas de televisión mixtos, porque teníamos gente de todos esos sectores ahí, ¿no? Nos fuimos todos felices con un plan para generar un plan de acción genial. Y a los 3 días, en medio de la noche, los aviones colombianos bombardearon una columna de la FARC en territorio ecuatoriano, mataron a Raúl Reyes, las fuerzas colombianas entraron en el Ecuador, se secuestraron las computadoras, se llevaron a los que quedaban vivos y se fueron a Colombia. Entonces al día siguiente Uribe lo llamó a Correa y le dijo, mire, no se dieron cuenta cómo era de noche, la columna salió y se metió y bueno, no se dieron cuenta que era territorio ecuatoriano, yo le quiero pedir disculpas, pero pasó esto, pero bajamos a Raúl Reyes. Y Correa dice, bueno, qué pena la muerte de tanta gente, le dice Correa, ¿no? Y después se entera que o entiende que eso no había sido así, que era una operación planeada con apoyo de Estados Unidos, de la base de Manta, qué sé yo, y se indigna. Y como era Correa, sale a los medios y dice, que nosotros no vamos a permitir, y un guayaquileño tropical, digamos, que sale a hacer... Y el conflicto escala así y a los 2 días rompen relaciones los 2 países. Y yo que estaba con mi procesito del grupo de diálogo binacional, digo, esto explotó por el aire. ¿Qué hacemos? Entonces, bueno, nada, estrategia de emergencia, empecé a llamar a los miembros del grupo y les dije, miren, teníamos razón, había que hacer algo porque esto iba a explotar. Bueno, explotó antes de lo pensado y de la peor manera. El espacio que logramos construir es más necesario que antes. Entonces los ecuatorianos decían, no, nosotros no podemos ir a un país que rompió relaciones nuestro gobierno con el otro país y qué sé yo. Bueno, nada, invité a 3 colombianos que vinieron a Ecuador, hablaron con los miembros de Ecuador, hablaron con la canciller ecuatoriana, ella dijo, no, está muy bien, que siga esto, que siga este grupo. Y en realidad lo que pasó es que ahí Carter llamó a los 2 presidentes y les dijo, miren, estamos en esta iniciativa que ustedes ya conocen, quieren que les ayudemos. Llamó a cada uno. Y cada uno le dijo, bueno, sí, sí. Entonces Carter me mandó a mí y me dijo, bueno, haz una mediación entre ellos. Entonces empezamos una mediación en paralelo al Grupo Binacional de Diálogo. Una mediación que fue toda una experiencia para mí porque, claro, tenía que mediar con Correa en
en Quito y con Uribe en Bogotá, con los cancilleres de cada uno de los dos países. Yo iba y venía. Hice un primer ejercicio que inventé, un ejercicio de construcción de confianzas, que aceptaron. Comenzamos los baby steps, que eran pequeñas medidas para generar confianza. En el medio de la segunda o tercera medida que habíamos acordado, que alguien le preguntó no, ya sé qué fue. Yo le digo, yo le había dicho había puesto en el ejercicio 15 días de tregua de declaraciones negativas, de unos sobre otros, ¿no? De unos sobre otros. Y en esos 15 días, las señales para la construcción de confianza. Y le digo al vicecanciller con quien yo trabajaba, che, pero Correa se va a México dentro de esos 15 días. Y vos viste cómo son los políticos, que por ahí lo agarra algún periodista y qué sé yo. No, si se comprometió a 15 días a no hacer declaraciones, 15 días sin declaración. Llegó a México, lo agarró Aristegui, lo empezó y dijo todas las barbaridades habidas y por haber, y Uribe se indignó y dijo que esto se da de ninguna manera, no seguimos más, así que fracaso horrible. Seguimos trabajando, siguió el grupo, vaya al segundo ejercicio de mediación, que negocio que vamos a hacer 3 comunicados públicos simultáneos y que luego la OEA, para poder establecer relaciones a nivel de encargados de negocio, bueno, también fracasó. También porque salió una entrevista en un periódico argentino de izquierda, página 12, en donde Correa decía cosas horribles de Uribe, y entonces Uribe se subía por las paredes y decía cosas, bueno, así. Yo, cuando contaba este caso a mis alumnos de mediación, les decía, miren, tuve que utilizar técnicas de mediación en divorcio, porque pocas veces yo vi un conflicto tan personalizado en el plano político. O sea, era una cosa impresionante las cosas que sentían ellos dos. El tercer ejercicio de mediación funcionó, hicimos una mediación con Jimmy Carter, que una maravilla, Jimmy haciendo de mediador en Atlanta con los 2 ministros de Relaciones Exteriores, hicimos la base de un acuerdo y finalmente se cerró el acuerdo y ya estaban las finales del gobierno de Uribe. Lo que pasó es que llegó el gobierno de Santos. Yo me acuerdo a Correa diciéndome, Santos era el ministro de Defensa cuando bombardearon. Es peor que el otro. No, presidente, le digo, mire, no es así, bueno, qué sé yo. El asunto es que Santos es electo presidente y la designa María Ángela Holguín, canciller, con quien yo tenía una relación anterior, habíamos trabajado juntos en Venezuela, nos conocíamos, y todo este proceso yo le iba contando a ella y le iba pidiendo consejo de cómo trabajar en Colombia. Justo la ponen a ella de canciller. Y entonces le digo, mira, María Ángela, tenés que ir a Quito y conocer a la gente personalmente antes de asumir como canciller. Porque si no, esto va a seguir. Te tienen que conocer a vos como persona. ¿Te parece? Sí, le digo, anda, yo te arreglo reuniones informales, anda informalmente, no sos canciller todavía, entonces no comprometes nada. Bueno, le digo al gobierno de Correa, y el gobierno de Correa me dice, bueno, dígale al nuevo gobierno de Colombia que Correa va a ir a la Asunción de Santos y recibe una invitación especial. Y yo dije, sí, buenísimo. La llamo a Holguín y le digo, che, mirá, me dicen esto. No, pero dice, ¿invitación especial qué? No hay invitación especial en la Asunción de Gobierno. Vienen todos los jefes de Estado que quieren. Además, la Cancillería, que es la que hace el evento, es la Cancillería de Uribe, no la nuestra. No, me dice, no se puede hacer una invitación especial. Bueno, no sé, María Ángela, le digo, arreglalo. Bueno, no te preocupes. Fue con una carta personal escrita de puño y letra por Santos, en papel membretado de Juan Manuel Santos, diciéndole apreciaría su presencia, qué sé yo. Tuvieron un almuerzo con ella. Ella es una diplomática fantástica, una negociadora de primera. Se los metió a todos en el bolsillo. Fue Correa a la Asunción de Santos
y el primer acto de Santos como presidente, cuando le acababan de poner la cinta, lo llamó a Correa, le dijo, por favor, presidente, venga, lo invito a mi despacho, le dio los discos duros de las computadoras secuestradas en territorio ecuatoriano. Y dijo, esto estaba en territorio ecuatoriano, le corresponde a usted. Cosa que Correa venía pidiendo desde hacía un año, y Uribe le mandaba fotocopias de los mails. Listo, se terminó el conflicto. Y entonces todas las cosas que el grupo binacional vino proponiendo se implementaron. Correa estuvo 10 años, Santos estuvo 8 años, nunca hubo mejores relaciones entre Colombia y Ecuador que con el Santos conservador de derecha y el Uribe y el Correa de izquierda. Ahí está el grupo binacional de diálogo, ex cancilleres, representantes de gremios empresarios, académicos, gente de medios, políticos de izquierda y de derecha, activistas sociales y de ONG, 10 y 10. ¿No? Una reunión que hicimos con la OEA. Después se juntaron con Uribe, se juntaron con Correa, hicieron cartas públicas, en fin, hicieron un montón de cosas, el conflicto se terminó y hay un informe público que si a alguien le interesa los detalles está ahí. Y el otro ejemplo, las 2 escuelas en Salta, 2 escuelitas técnicas, escuelas técnicas quiere decir que a la mañana son normales y a la tarde tienen taller de electricidad, de carpintería, de qué sé yo, ¿no? Y están todo el día los chicos en el colegio. Empezaron en competencias de ciencias y poco a poco la competencia se transformó en confrontación, la confrontación escaló y bueno, era normal que se agarraban a las trompadas los chicos de una escuela con los chicos de otra escuela de vez en cuando, empezaron a pelear por territorio y entonces una plaza era de unos y cuando iban los otros se agarraban a las trompadas, pero empezó a escalar. Había vidrios rotos, autos de los profesores rotos de una escuela a la otra, causas penales, hasta que un chico salió herido en una pelea por una puñalada, y entonces la que era ministra de Justicia en ese momento me dice, Fran, ayúdame, hagamos una mediación entre las 2 escuelas. Bueno, ¿con quién hablo? Y ahí hay unos equipos psicopedagógicos trabajando en las escuelas desde hace 2 años para tratar de bajar la tensión. Hago una larga reunión con los psicopedagogos y después de escucharlos y qué sé yo, no sé si alguno de ustedes es psicopedagogo, que es un ambiente de educación, en Argentina por lo menos, estos psicopedagogos tenían un lenguaje todo alambicado, así daban vueltas, ¿no? Le digo, a ver, perdónenme, ¿ustedes me están diciendo que los que tienen la culpa son las autoridades del colegio? Bueno, nosotros no podemos decir eso porque qué sé, bueno, entonces tenemos que trabajar con los adultos, obviamente. Bueno, entonces armé fui a cada colegio, hablé con cada uno para entender cómo funcionaba cada uno de los 2 colegios, y invité a las autoridades, a docentes y a maestros de los talleres a que hiciéramos un espacio de diálogo. Empezamos a trabajar los ejercicios que había planeado, las preguntas, qué sé yo, y empezó a salir un resentimiento de unos contra otros, ¿no? Sí, porque bueno, yo fui la vez pasada a tu colegio para el acto de no sé qué, y cuando entré me empezaron a silbar y ustedes se reían. Decía, bueno, sí, pero claro, no, yo voy a tu colegio y doy clase ahí, pero tengo que salir corriendo porque saben que también soy profesor en el otro colegio y que tengo más horas allá. Y, bueno, nada, empezamos a trabajar, empezaron a salir las emociones, y les digo, bueno, tenemos que comenzar a hacer cosas. Ustedes tienen que comenzar a hacer cosas para poder darle el ejemplo a los chicos. Y entonces planificamos una serie de actividades y descubrí que los quienes estratégicos en este sistema eran los maestros de taller. Porque los maestros de taller son los que están con los chicos haciendo lo que a los chicos les gusta. Electricidad, carpintería, ¿no? Y son los que tienen otra relación con los chicos, ¿no? Construyen otra relación con los chicos. Entonces me dicen, sí, nosotros sabemos quiénes son los que hacen lío. Nosotros sabemos quiénes son los jefes de la bandita y qué sé yo. Bueno, le digo, elijamos 30 chicos de cada colegio y hagamos una reunión con ellos.
Y entonces fue muy divertido porque tenía apoyo de las autoridades, políticas del gobierno, entonces decidí hacer una reunión en otro colegio que me prestaron y le digo al del Ministerio de Educación, le digo, mira, necesito que me pongas un pernil y sanguchitos para el medio de la reunión que voy a hacer. Entonces armé 10 mesas alrededor, me acompañaron 10 maestros de taller, 5 de cada escuela, ¿no? Y hicimos la reunión. Y ellos usan, los de una escuela, un guardapolvo gris, y los de otra escuela, un guardapolvo verde. Entonces son las ratas y los loros. Entonces yo tenía 60 chicos así, la mitad verde, la mitad gris, ¿no? Y los maestros de taller alrededor. La ministra de Justicia vino a inaugurar el taller y cuando llevaba 1 minuto y medio hablando empezaron a salir unos grititos de atrás. Ya, andate. Uy, esto está pesado. La ministra terminó rapidito su discurso y se fue y me dijo, arreglátela. Yo empecé a hablar de lo que íbamos a hacer, de lo que significa el diálogo, de apreciar las diferencias, ¿no? de qué es lo que tienen en común, ¿verdad? Y uno de los chicos comenzó a golpear así en su silla, mientras yo hablaba, ¿no? Sí, chico, 19, 20 años. Y entonces dije, bueno, este taller la mediación tiene ciertas reglas, ¿sí? Estos procedimientos tienen ciertas reglas, que es muy importante que nos pongamos de acuerdo en cumplirla si queremos participar. Y la primera regla es la voluntariedad. Esto es voluntario. Ustedes están acá porque quieren, fueron invitados, aceptaron venir, pero es una invitación. Si alguien no quiere estar acá, se levanta y se va sin ninguna consecuencia. Ni para su colegio, ni para personalmente, de ninguna manera. Entonces me acerqué al chico y le dije, ¿vos te querés quedar o te querés ir? Y él se quedó sorprendido así, miró a sus compañeros y dijo, vamos, vamos. Se levantaron y se fueron. Y yo dije, ¡Shu! ¡Qué suerte! Se fueron. Y entonces los dividí en 10 mesas, ¿sí? Haciendo que se numeren, con lo cual quedaban en las 10 mesas 4 chicos de una escuela y 4 chicos de otra, con un maestro de taller en cada mesa. Y los hice trabajar en grupo y qué sé yo, y salieron unas cosas divinas, y después pusieron las cosas en común, y bueno, se aflojaron las tensiones. Uno de una escuela se besó con una chica de otra escuela detrás de un pilar, y entonces a la chica le hacían bullying porque se había cruzado con otro, bueno, esas cosas de chico. El asunto es que generamos con las autoridades, los 2 colegios y los maestros, unas comisiones mixtas, una para hacer un reglamento común que permitiera sancionar las peleas afuera del colegio. Eso fue un trabajo con el Ministerio de Educación terrible. Y después hicimos tareas comunitarias, ¿no? Juntar cosas, porque la motivación era, chicos, ustedes salen en los diarios, en las policiales. ¿Por qué no hacemos algo para salir en los diarios en las buenas noticias? ¿No? Y entonces inventen. Y se pusieron, y bueno, hagamos una colecta para los asilos de ancianos. Y entonces después juntamos todo y después lo repartimos con un camión y hacemos una bicicleteada. Sí, bárbaro. Y bueno, y después aprovechemos la noche de Güemes y hacemos la guardia bajo las estrellas, Güemes, el héroe salteño. Nada. Hicimos actividades comunes, qué sé yo. Y la verdad que funcionó muy bien las actividades, los chicos comenzaron a bajar el nivel de conflictividad entre ellos, y justo cambió el ministro de Educación, y la nueva ministra le dijo a la ministra de Justicia, vos sacá tus manos de mi territorio, esa mediación se acaba ahora, porque había salido en los medios, y entonces la ministra de Justicia se llevaba el rédito, y la ministra de Educación que venía era nueva, y bueno, se acabó el proceso, porque la nueva ministra de Educación dijo, acá no eso no se hace. Pero quedó la semillita, y
ofrecimos una capacitación en mediación educativa que traía el Ministerio de Justicia de la Nación. Hubo extensiva capacitación y en una de las escuelas los chicos se entusiasmaron y crearon un centro de mediación escolar, de mediación entre pares. Y la cultura institucional de esa escuela cambió. Y para bailar el tango se necesitan dos, ¿sí? Para pelearse también. Y se acabaron las peleas. Bueno, ahí hay fotos con las autoridades del colegio, notas de la prensa, la bicicleteada que estuvo divina, porque además era una cosa como muy pública, había mucha gente en distintos lugares egresada de esas escuelas. Un día entro al Ministerio de Justicia y me para uno y me dice, usted es el que está haciendo la mediación entre la 2 y la 3, ¿no? Sí, le digo, eso se acaba fácil, ese conflicto. ¿Ah, sí? Claro, me dice, hay que cerrar la 3. Yo soy egresado a la 2. Así es. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Vamos a las preguntas o quiere que les dé un poquito más que tengo de los desafíos que tienen los procesos de construcción de paz? Bueno, rapidito. El desafío de las polarizaciones, ¿no? La 2 y la 3. El desafío de construir espacios de articulación estratégica y constructiva y el desafío de sostener los procesos de cambio no violento. Las polarizaciones, ¿qué quiere decir? Que hablo solamente con los que piensan como yo, hay tensión para que cada uno se decida, ¿sos de la 2 o de la 3? ¿Cómo le da un beso a un chico de la 3 si vos sos de la 2? ¿No? Homogeneidad, prohibida la disidencia o la crítica intragrupo. Los que cruzan esa frontera o son un espía para los del lugar a donde uno llega, o sos un traidor para tu propio grupo. ¿Ah? Entonces, el tema es cómo adoptamos una visión englobadora de todo el contexto, en donde la gente pueda salirse de la coyuntura del conflicto. Este que me está traicionando y me mintió, de Uribe, que está en el otro polo, este salvaje tropical que agarra el micrófono y dice unas cosas espantosas, ¿no? Sacarlos de ahí. Y generar espacios de interdependencia en donde la interdependencia de los actores del conflicto resalte, ¿no? Porque es muy improbable que haya conflicto en donde no hay interdependencia entre los protagonistas del conflicto. Porque si no hay interdependencia, pues uno se da media vuelta y se va y listo, no te vi más, ¿no? Voy a comprar una alfombra en un negocio, el tipo me trata mal, no me gustó, me voy a otro. No pasa nada, ¿no? Pero si tengo que convivir con ese que es mi vecino, o tengo que estar todo el tiempo, tengo interdependencia. Entonces, ¿cómo esos espacios de interdependencia se llenan de energía positiva? ¿Y quiénes son las personas que pueden hacer ese trabajo? Entonces, espacios de articulación estratégica, al nivel alto están los procesos de paz visible, a nivel bajo los procesos de paz invisible con la comunidad local, ¿no es cierto? Y entonces en el medio están los líderes destacados que tienen esta doble capacidad horizontal y vertical, y ver cómo generamos articulaciones entre lo que pasa arriba, lo que pasa abajo y lo que pasa en el medio, ¿no? Que son los claves, los que están en el medio, porque ellos son los que tienen esa capacidad de juntar arriba abajo, ¿no? Por eso cuando diseñamos el Tejiendo Ciudadanía, buscamos esa gente, ¿no? Nivel medio, ¿quiénes son? La capacidad vertical, la capacidad horizontal, ya lo expliqué. Aquellos que mantienen relaciones con gente del más alto nivel y a la vez con gente a nivel comunitario, como los maestros de talleres. Son maestros, pero tienen relación con los directores, pero son los que tienen buena relación con los chicos, ¿no? Generamos, como la telaraña, con puntos de anclaje estratégico, personas que no están en igual posición ni tienen la misma manera de pensar, necesitan poder conectarse y cruzar esa frontera invisible del conflicto. La primera reunión del Grupo Binacional de Diálogo entre Ecuador y Colombia, ¿no? Necesitamos cruzar esa frontera y que deje de ser el Grupo de Colombia y el Grupo de Ecuador para poder ser el Grupo Binacional, ¿no? Con objetivos comunes. Generar puntos de cruce, diseñamos el plan, pensamos quiénes son los quiénes estratégicos que faltan y cuáles son las buenas ideas que pueden hacer posible esa circulación horizontal y vertical de conversaciones y actividades
que es lo que genera un espacio, ¿no? Si uno tiene personas, conversaciones, actividades y buenas ideas, generó un espacio. Y ese espacio puede ser una palanca para la transformación de la situación que estamos buscando. Y después sostener los procesos de cambio no violento, ¿no? Habitualmente en las situaciones de crisis estamos atados por la coyuntura, necesitamos responder de inmediato, pero en la visión de la construcción de paz no tenemos que perder el enfoque estratégico a mediano y largo plazo y tenemos que buscar que nuestras actividades permitan generar lo que llamamos plataformas que hacen sostenible el proceso de cambio. El centro de mediación escolar que se hizo en la Escuela 3, ¿no? Por ejemplo. Entonces, uno piensa el conflicto mirándolo que con lo que se ve son los episodios, las crisis que emergen, y que habitualmente cuando hay un conflicto irresuelto, y ustedes, no sé si ustedes saben de conflictos irresueltos en este país, hay explosiones, ¿no es cierto?, que se manifiestan en conflictos sociales con una característica o con otra, y hay crisis distintas. Esos episodios muchas veces responden a lo que llamamos un epicentro, que son ciertas causas profundas, ciertas cuestiones estructurales, cierto contexto relacional y patrones de interacción entre las personas que se han ido construyendo a lo largo del tiempo, que están rigidizadas y que hasta que no haya cambios en ese nivel, los episodios de crisis y de conflicto van a seguir emergiendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos construir plataformas, que son estos espacios en donde hay personas que están dispuestas a impulsar desde el pasado de la conflictividad y de las relaciones estructuradas de una manera más rígida, hacia un futuro con una visión compartida, en donde podemos convivir de otra manera, y en donde, y para mí esto es quizás lo más importante, en donde se trabajen las cuestiones de exclusión. En mi experiencia, si uno rasca un poquito, desde los conflictos de divorcio hasta los conflictos internacionales, siempre hay algún elemento de exclusión percibida que alimenta la conflictividad. Entonces hay que buscar dónde está esa exclusión percibida y de qué manera se resuelve. Muchas veces se resuelven de maneras simbólicas. Muchas veces no hay que hacer grandes cambios estructurales. Muchas veces hace falta reconocimientos y nada más, ¿no? Muchas veces hace falta poner en marcha ciertos procesos que vayan ayudando a un cambio cultural, a un cambio de visión del sistema en el que está inserto el conflicto, ¿no? Para eso se necesitan estas plataformas que son una base o son espacios distintos, ¿no?, que generan respuesta tanto a las crisis como a los patrones más profundos que sostienen la conflictividad. Bueno, enfoque estratégico, pensar más allá de lo inmediato, infraestructuras de paz, ¿no?, las plataformas transformativas con capacidad de respuesta, y pensar en la sostenibilidad. Para pensar en la sostenibilidad, en esa visión del cambio que sea sostenible, hay que ir al contexto específico del conflicto. En el caso de las escuelas, los maestros de taller, ¿no?, que ustedes tendrían que haber visto las caras de los alumnos cuando hice reunión de los maestros de taller y le dije, bueno, vamos a hacer lo mismo que hizo Anwar el-Sadat para resolver el conflicto entre Egipto e Israel. Vamos a hacer una visita conjunta a cada uno de los dos colegios. Y entonces me llevé a los 8 maestros de taller de los 2 colegios a hacer una visita y a pasearse por el patio de un colegio, y hacer otra visita, pasear, sentarse, charlar, reírse, hacerse bromas entre ellos. Entonces de repente los líderes de mi propio colegio estaban muy amigos con los líderes del enemigo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los recursos que están arraigados en el contexto y que pueden sostener estos procesos y estas soluciones, ¿no? O sea, nosotros, la cooperación internacional, venimos desde afuera, y el gran problema que tenemos es que tenemos programas de 6 meses, 1 año, cuando mucho 2 años,
y eso es difícil sostener un proceso de cambio en ese tiempo. Entonces, hay que trabajar con los recursos que están en cada contexto conflictivo, porque ellos son los que llevan adelante los procesos. Bueno, ahí estamos. Yo creo que aquí estoy. Gracias, muy amable. Bien, esta ha sido la conferencia de nuestro expositor internacional invitado, Francisco Díez, y a continuación vamos a pasar con las preguntas a la mesa. Bueno, creo que la primera pregunta es para nuestro director de la Escuela Nacional de Administración Pública. Nos preguntan a través del Facebook, quieren saber cómo pueden participar en nuestro curso MOOC. Mira, estamos con acoplamiento. Participar en el curso MOOC es muy sencillo, simplemente tienen que ingresar a www.enap.gov.p y ahí van a poder encontrar el link de inscripción para el curso, ¿no? Entran a la página, al portal del Estado peruano, y hay una ventanita que dice campañas de servir de ENAP y van a poderse inscribir de manera gratuita y rápidamente en el curso. Es muy, muy sencillo y yo los invito a todos a poderlo hacer. Bien, muchísimas gracias por esta respuesta. También tenemos consultas que nos han dejado a través de la plataforma Zoom de quienes nos acompañan desde las diferentes regiones del país. Esta pregunta ya es dirigida hacia nuestro expositor. Quieren saber si podría comentarnos alguna experiencia exitosa en medición de conflictos socioambientales con comunidades indígenas. ¿Tiene algunas otras adicionales? Sí, también. Hagamos dos o tres si hay. Sí, hay otra consulta que quieren saber cómo abordar desde un inicio un conflicto para poder evitar su escalamiento. Adelante, por favor. Bueno, yo no soy un experto en mediación ambiental. Tengo un par de experiencias de trabajo con una compañía minera y después con una planta química en Salta, en el sur, en Argentina, con una minera y en Salta con una planta química. O sea que no con indígenas en este caso de temas ambientales, ¿no? Ambos procesos fueron súper interesantes, trabajando con la comunidad, armando diálogos, etc. El primero fracasó porque uno de los gerentes de la empresa decidió coimear unos, no sé si se dice así eso acá, entregar un dinero por bajo la mesa a unos legisladores para que le aprueben un trámite que había que aprobarle, y eso generó un escándalo espantoso que terminó en una ley que prohibía la minería en esa provincia. Así que fue un boomerang espantoso. Y en el otro caso de la planta química, ahí sí avanzamos, logramos crear un consejo vecinal de contralor ambiental que aceptó la empresa, y los bloqueos que se habían hecho cesaron, la empresa comenzó a trabajar y la comisión de monitoreo ambiental funcionó y siguieron, ¿no? Yo ahí ya perdí el rastro, pero siguió funcionando y entiendo que razonablemente bien. En conflictos indígenas he trabajado mucho en Bolivia y también en Ecuador. En Ecuador estuve en la mediación que hicimos con el representante de Naciones Unidas en la crisis del 2019, y lo voy a presentar en la conferencia de mañana de Puno, como ejemplo de mediación, porque mañana voy a hablar de mediación y negociación en Puno, y el viernes sobre facilitación de diálogos en Iquitos.
Así que bueno, ahí hablaré un poco de cómo, o sea, la experiencia de trabajar con movimientos indígenas, pero no en conflictos ambientales, sino en esa crisis del 2019 y también en otras situaciones conflictivas en Bolivia. ¿Cómo evitar una escalada? Bueno, lo primero que es importante cuando uno trabaja con conflictos sociales complejos es tener un buen análisis, ¿no? Entonces hay técnicas de análisis de la conflictividad, entiendo que en el curso les van a dar herramientas para hacer buenos análisis. Hay manuales de análisis de la conflictividad, uno muy bueno del PNUD, que está en la página web que yo puse, que ahí hay un acceso a manuales de distinto tipo. Al que le interese puede meterse ahí, pero básicamente es un buen análisis e identificar a las personas claves en el circuito de toma de decisiones en donde, con los que hay que trabajar, ¿no? Y abrir líneas de conversación y de comunicación que sirvan como manera de prevención. O sea, la iniciativa que yo había diseñado del Grupo Binacional de Diálogo tenía el propósito de la prevención, pero de otro tipo de conflicto, no me esperaba lo que pasó, ¿no? Ese tipo de cosas, cuando uno hace un análisis de la situación y ve que hay conflictos latentes que están en camino de escalada, ¿no es cierto?, tiene que identificar a los protagonistas. Todos los conflictos viven en la cabeza de las personas. Todos. Los particulares y los sociales. Y los globales, mírenlo a Trump o a Milei. Entonces, en todos los países y en todos los conflictos, cada conflicto es particular. Como decía al inicio Valdivieso, cada conflicto es único. Entonces uno tiene que entender cómo está mirando la realidad los protagonistas principales y los tomadores de decisión para poder entender desde la mirada de él eso de ponerse en los zapatos del otro, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que, claro, una vez invitamos a un biólogo muy conocido chileno, Maturana, a que nos diera un curso a mediadores argentinos, ¿no? Y me pidió bibliografía, yo le di algunas cosas, y él comenzó el taller diciendo, esto de ponerse en los zapatos del otro me pareció muy interesante, muy interesante. Porque claro, para poder ponerse en los zapatos del otro uno se tiene que sacar los propios. Y eso es lo difícil, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que sacarse sus esquemas y sus propias miradas y sus propios juicios, ¿no es cierto?, y sus propios prejuicios y sus propias suposiciones, para poder mirar a los protagonistas del conflicto y entender cómo ellos miran la realidad. Solamente si yo entiendo y comprendo cómo ellos miran la realidad, voy a saber qué cosas son las que puedo hacer, ¿no es cierto?, para que cambie su manera de mirar la situación y eso dé lugar a un cambio de conducta, ¿no? En la crisis del 2019 en Ecuador, los movimientos indígenas de protesta habían retenido a 7 policías y se generó una tensión brutal. Eran rehenes, digamos, y los policías compañeros querían entrar a balazos a donde estaban a recuperar a sus compañeros. Una situación espantosa que podía escalar de manera terrible. Y ahí hicimos una intervención, pero poder contarla mañana. Lo dejo ahí. Listo, muchas gracias. Aquí tenemos nuevas consultas para el doctor Francisco Díez. ¿Cuán importante es el desarrollo de los vínculos personales y la construcción de confianza en los conflictos internacionales? Y le sumo a esta pregunta una segunda. ¿El manejo de las emociones es clave en los conflictos? ¿Qué recomendaciones nos puede brindar? Genial, genial porque no dije nada. Y es lo más importante de todo. O sea, en rigor de verdad, cualquier operador de conflictos lo primero que tiene que hacer es aprender a construir confianza. ¿Y cómo se construye confianza? Bueno, hay unos pasos que hay en el proceso de mediación, pero en términos prácticos, se construye confianza
si uno aprende a estar presente. Primero, tú tienes que estar presente 100% aquí y ahora. No puedo estar hablando con alguno de los miembros del conflicto y pensar, uy, tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, habrá ido mi señora y se vencía hoy la tarifa de gas. No, no, olvídate. Uno tiene que estar completamente conectado con el otro y tiene que aprender esa conexión y ejercitarla, ¿sí? Después hay que escuchar con respeto, ¿no? Respeto viene del latín, del verbo spectare, que quiere decir mirar, ¿no? Entonces, escuchar con respeto quiere decir que yo miro al otro y lo vuelvo a mirar, respectare, ¿no? Entendiéndolo como otro, distinto de mí y tan legítimo como yo, ¿sí? Entonces tengo que tener la mente abierta para poder escuchar al otro con respeto. Y después hacer preguntas desde un querer saber de verdad. Yo quiero entender por qué Uribe reacciona de la manera que reacciona. Y quiero saber por qué Correa está tan enojado, ¿no? Y quiero saber qué es lo que le pasa. Y quiero saber por dónde le entro, cuáles son las cosas que para él son importantes, ¿no? Entonces, hay microprácticas que son fundamentales para ir incorporando en la tarea y en el ejercicio del rol del mediador, ¿no? Uno trabaja con los relatos, uno trabaja con lo que dicen, uno trabaja con las maneras en que reaccionan, ¿sí? Con las cosas que son importantes. Acá en el primer discurso estuvo la palabra confianza, estuvo la palabra empatía, decía, en todos los casos hay una historia, una demanda y una voz que necesita ser escuchada. Perfecto, clarísimo, ¿no? Que es lo que dijo Valdivieso. Eso con respecto a confianza. Y después las emociones, bueno, conté lo de Ecuador-Colombia. Cuando hay enojo y no hay catarsis, no se puede trabajar. Entonces uno tiene que entender por lo menos cómo funcionan las emociones básicas, ¿no? Yo en los cursos enseño enojo, miedo, culpa, ¿no? Que son algunas de las emociones más presentes en los conflictos. Y hay estudios de cómo esas emociones se pueden deconstruir en sus elementos que te permiten luego trabajar cada uno de los elementos de forma tal de que esa emoción pueda ser aceptada, analizada y deconstruida, ¿no? Para que se incorpore al proceso de toma de decisión. Porque muchas de las visiones originales eran, no, las emociones a un costado, ¿no? Hay que trabajemos con la razón, con cuáles son los intereses, qué es lo razonable. Y como yo les contaba, mi primer fracaso en mediación con un divorcio con esta pareja que se gritaban como locos, a mí me enseñó y me dijo, no, yo tengo que aprender algo más, porque individualmente eran muy razonables, hacíamos el listado de los intereses y qué sé yo, pero se sentaban juntos, se empezaban a mirar y a los 5 minutos se empezaban a decir de todo. Y eso pasa en las relaciones internacionales. O sea, los que toman decisiones en las relaciones internacionales, en los conflictos internacionales, en los conflictos nacionales, en los conflictos políticos de todo nivel, son personas, igual que nosotros. Entonces yo digo, bueno, yo tuve la gran ventaja de empezar de bebé a verlos, a los presidentes, a los ministros, a hacer esas estupideces que hacían. Y son personas igual que nosotros, ¿no? Solamente que suelen tener un ego un poquito más grande. Entonces uno tiene que aprender cómo administrar esa cuestión de egos, ¿no? Con ellos. Y, y no es difícil trabajar con ellos, ¿no? Yo trabajé con Chávez, con Evo, con Correa, con Uribe, con Santos, con los comandantes de la FARC, y ejerciendo el rol de mediador, porque el rol del mediador o el rol del facilitador de la conflictividad es ponerse a servicio de los que tienen el conflicto.
Los que tienen el conflicto siguen en el conflicto y padecen el conflicto porque no encuentran una manera de salir del conflicto que sea aceptable para ellos. Entonces yo vengo a servirles para ayudarles a acrecentar esa posibilidad de que salgan del conflicto que al final no les gusta estar ahí. ¿Sí? Entonces tengo que entender cómo poder ayudar. Para eso hay que generar confianza, para eso hay que trabajar con las emociones, para eso hay que trabajar mucho con uno mismo, ¿no es cierto? Para poder tener esa apertura y esa plasticidad para, para que no intervengan tus juicios, para que tus propios asaltos emocionales no te traicionen, ¿no? Para entender qué te está pasando y por qué estás mirando de tal manera, ¿no? Porque en la interacción, la mirada de uno tiene siempre un impacto. Entonces, si yo tengo una mirada en la que le adjudico la culpa o miro despectivamente a uno o a otro, eso funciona. Como dice un psicólogo amigo mío, me dice, la comunicación analógica la carga el diablo. Tu cuerpo dice lo que pensás y lo que sentís, ¿no es cierto? Aunque vos en las palabras digas otra cosa. Entonces, para poder funcionar, uno tiene que hacer trabajo interno que te permita mirar a las partes en conflictos desde una mirada apreciativa. Primero, curiosa, ¿no? Yo cuando entraba a las mediaciones siempre decía, ¿qué voy a aprender hoy? ¿Qué me van a enseñar estas personas que vienen acá? ¿No? Porque eso te permite poner la página en blanco, ¿no? De cuando comenzás a trabajar. Entonces, bueno, me parece que está. Bien, tenemos 2 nuevas consultas. Quieren saber cómo sería posible lograr una confluencia intencionada de personas y procesos improbables en contextos donde existen profundas desigualdades estructurales y o fragmentación social. Y también qué estrategia se debería tomar en una comunidad que rechaza la actividad minera. Bueno, en realidad cada conflicto es único, como decía antes, y uno tiene, o sea, con los datos que me da la pregunta, no hay una receta única para situaciones de desigualdad y fragmentación. O sea, hay que ver cómo funciona eso, pero sí puedo decir que la desigualdad y la fragmentación sumada a la desigualdad son habitualmente motores de conflictividad, ¿no? Lo que decíamos en el episodio, causas estructurales y patrones relacionales que sostienen la emergencia de crisis y de motores de conflictividad. Entonces, uno ve que en una cierta comunidad o en una cierta sociedad o en un sistema determinado hay tipos de relación, tipos de estructuras sociales y tipos de instituciones y elementos culturales que están siempre alimentando situaciones de exclusión, situaciones en donde las personas se sienten injustamente consideradas, ¿no? Entonces hay que encontrar maneras de que, por supuesto, yo no, o sea, un principio fundamental para nuestro trabajo, se dijo también al principio, es que las diferencias son fuentes de valor. Entonces, no hay que luchar por la igualdad de todos. No, no, no. No. Hay que apreciar las diferencias y dejar que se desenvuelvan sin generar violencias ni confrontación, ¿sí? Y ver de qué manera eso se puede ir compatibilizando con el despliegue de las otras diferencias, ¿sí? En Venezuela, cuando trabajé entre chavismo y antichavismo, armamos un grupo de académicos y empresarios chavistas y antichavistas juntos que se llamaba Aquí cabemos todos, ¿no? Fue una experiencia súper linda. Pero la idea era esa, la idea es, en la realidad tan rica en la que vivimos, cabemos todos. Es cuestión de ver cómo nos coordinamos y construimos consenso, como se decía acá,
para que cada uno pueda satisfacer sus necesidades y sus intereses prioritarios sin que eso impida la satisfacción de las necesidades y los intereses prioritarios de los otros, ¿no? Eso es la desigualdad y la fragmentación. Y el rechazo a la minería, bueno, como contaba, yo trabajé en una provincia en la que comenzamos a trabajar y terminó habiendo una ley en la que se prohibía la minería. ¿Por qué? Porque también porque se trabaja desde posiciones. Cuando trabajé en este tema, digo, hay explotaciones mineras que están al lado de ciudades súper importantes en Inglaterra, en Europa, ¿no? en Irlanda, no me acuerdo dónde había una mina de oro subterránea al lado de un lago y de una ciudad y de qué sé yo. Es cuestión de cómo se gestiona eso, ¿no? Como decía antes. A mí me parece, y la experiencia me muestra, que el rechazo de entrada de algo implica prejuicio, ¿no? Y entonces termina muchas veces trabajando en contra de tus propios intereses. Hagamos una exploración, veamos qué es lo que pasa, cómo sería, qué tiene esto, veamos si qué es lo que hay que hacer, cómo se componen los intereses, ¿no? Vamos a hablar mañana en uno de los intereses opuestos, diferentes y comunes que hay en toda conflictividad. Entonces, hacer esas distinciones sirve para ver cómo podemos agrandar la torta para que todos ganemos un poco más, ¿no? En lugar de decir, no, esto para mí, no, esto yo no quiero, y negarme, ver de qué manera podemos generar más valor gracias a las diferencias para que lo que haya, para que cada uno se lleve, sea más y no menos. Listo, muchísimas gracias. Le agradecemos a nuestro conferencista Francisco Díez por esta conferencia y por resolver las consultas de nuestro público. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en el lanzamiento del curso MOOC, Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, y por supuesto a la mesa de autoridades que nos han acompañado el día de hoy, el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, Juan del Carmen Aro Muñoz, a la representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Perú, Bettina Wall de Montenag, a nuestro director de la Escuela Nacional de Administración Pública, Dante Mendoza Antonioli. Así que un fuerte aplauso para ellos y gracias a todos por esta jornada. Y a quienes estuvieron conectados con nosotros, nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.